Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. ¿Qué es una fracción equivalente? Pues mira, una fracción equivalente, vamos a ver un ejemplo. Si tenemos 2/3, esta fracción equivalente, si lo hacemos multiplicando, y esto se llama la forma aumentada, ¿ok? 2 por 2 y 3 por 2, esto va a dar 4/6. ¿Qué significa eso? Que hemos aumentado, ¿verdad? Con el mismo número, tanto para el numerador como el multiplicador, hemos multiplicado, por eso la forma es aumentada. 2 por 2 igual a 4 y 3 por 2 igual a 6. Si lo vemos gráficamente, esto lo que significa es que 2/3, mira, 2/3 significa que hay 3 partes de este bizcocho y que hemos tomado 2. 2 de 3, ¿ok? Si lo aumentamos proporcionalmente, o sea, que sea equivalente, y nos dicen que lo cortemos en 6 pedazos, ¿cierto? Eso significa que esos 2/3 hemos cogido entonces estos 4 pedazos, ¿ok? Y este 2/3 que está aquí lo hemos convertido en 4/6. 4 pedazos de 6, ¿ok? Eso es una fracción equivalente. O sea, esta fracción 2/3 es equivalente a 4/6, ¿ok? Y hay dos formas de hacerlo: la forma aumentada y la forma disminuida. La forma aumentada es multiplicando y la forma disminuida es dividiendo. Bien, pues nosotros ahora lo que vamos a hacer es resolver. En este caso sería pues 5 por 2 y 9 por 2. Como ves, es bien sencillo. 5 por 2 es 10 y 9 por 2, 18. Y esto sería igual a esto. O sea que la fracción equivalente de 5 novenos es, por ejemplo, una de ellas, ¿verdad? Es 10/18. En el caso de 2/5, pues pasa lo mismo. Multiplicamos 2 por 2 y 5 por 2, ¿ok? Y en este caso sería 2 por 2, 4 y 5 por 2, 10. Esta sería la fracción equivalente más cercana a 2/5, ¿ok? En su forma aumentada. En el caso de 3/8, pues es igual. Es 3 por 2, que es 6, ¿verdad? Y 8 por 2, que es 16. Y esta sería, ¿verdad?, la fracción equivalente a 3/8, 6/16. Ya en el caso de que te piden una disminución o cuál es la fracción equivalente a 2/4 en su forma disminuida, ¿verdad? Pues obviamente vamos a dividir, vamos a resolver 2 dividido entre 2 y 4 dividido entre 2. En este caso va a ser bien sencillo, porque 2 dividido entre 2 es 1 y 4 dividido entre 2 pues es 2. Y esta es la fracción equivalente de 2/4, ¿ok? En el caso de 18/24, pues es idénticamente lo mismo. En este caso es 18, pues lo dividimos entre 2, ¿verdad? Porque esta es la que nos dieron. Al disminuir, pues buscamos el 2, dividimos 18 entre 2, que es 9, ¿verdad? Y 24 entre 2, que es 12. Y esta es la fracción equivalente a 18/24, que es equivalente, su equivalente, 9/12. En la tercera, pues va a ser lo mismo, dividimos entre 5, esto es 1,
y 25 entre 5, que es 5. La fracción equivalente de 5/25 es un quinto. En el próximo video nos vemos en suma y resta de fracciones. Pues nada, este video se ha terminado. Gracias por conectarte a mi canal. No te olvides darme un like, suscribirte, compartir con tus amigos y amigas. Marca la campana, te va a notificar los nuevos videos que vaya a subir. Es importante que nos vemos en el próximo video. Bye bye.